Compañeras y compañero magistrado, muy buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto para analizar y resolver en la presente sesión corresponde a uno de resolución, en el que la parte actora es Diana Fajardo Zaragoza, Luis Alberto Osuna Martínez, Francisca Alegría Valle, Nahum Vázquez Vázquez, Ricardo Renón Ramos, Manuel Alberto Saavedra Chávez en carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional, e Isaías Rojas Ramírez en su carácter de representante del Partido del Trabajo, y la autoridad señalada como responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Magistrado, señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando en las sesiones de resolución presenciales por motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, la cuenta y resolutivo del proyecto de resolución respectivo se realizará con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El único asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en los juicios electorales acumulados 49, 50, 51, 52 y 53 y los recursos de apelación 12 y 13 promovidos por Diana Fajardo Zaragoza, Luis Alberto Osuna Martínez, Francisca Alegría Valle, Nahum Vázquez Vázquez, Ricardo Renón Ramos, Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, e Isaías Rojas Ramírez, representante del Partido del Trabajo, respectivamente, en contra del acuerdo 075-CE-15-11-2020, emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el cual aprobó la designación e integración de los 28 consejos distritales electorales para el proceso electoral ordinario de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos 2020-2021. En el proyecto que pone a consideración de este pleno la magistrada de la ponencia cuarta, propone declarar infundados los agravios que hizo valer la actora Diana Fajardo Zaragoza, en virtud de que el acuerdo que impugna se emitió apegado a la legalidad, sin vulnerar sus derechos a la libertad al trabajo y al ser nombrada para cualquier empleo o comisión que reclama, en virtud de que al derivar la designación de consejerías electorales de un procedimiento administrativo complejo, su aprobación final requería contar con el voto de al menos 5 consejeros electorales, lo que en la especie no aconteció, ya que alcanzó solamente el voto de 4 consejeros a favor y 3 en contra. Por ello, no le asiste razón cuando señala que la autoridad responsable le negó el derecho a presidir el Consejo Distrital Electoral 2 por ser parte del servicio profesional. Pues si bien en la sesión se manifestó dicho argumento, lo cierto es que en el ejercicio de su facultad discrecional, el organismo electoral estaba obligado únicamente a la designación o no de los aspirantes propuestos mediante su votación calificada, lo que en la especie no aconteció, por lo que en términos del artículo 22, numeral 5 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral debería proceder a la presentación de una nueva propuesta. Asimismo, al transitar por cada una de las etapas, las aspirantes se colocaron en un plano de igualdad,
al encontrarse con las mismas oportunidades para poder ser designadas al cargo que aspiraban, de acuerdo con la lista de los resultados obtenidos en las evaluaciones respectivas, en la que se advirtió que la actora no fue la única persona que pudiera tener derecho de preferencia sobre las demás concursantes, pues se sometió a consideración del Pleno del Consejo General un total de 7 aspirantes con calificación aprobatoria, quienes podían ser designadas en el mismo cargo. En ese sentido, tampoco se advirtió violencia de género cometida en su contra, en virtud de no acreditarse una diferencia de trato en el procedimiento de designación mencionado. En cuanto a las consejeras electorales designadas en el Consejo Distrital Electoral 22, impugnadas por la actora Francisca Alegría Valle, por presuntamente haber participado en más de 3 procesos electorales o no haber sido aprobadas en la evaluación al desempeño, conforme a las constancias que obran en el expediente, se advirtió que ninguna de las consejeras había participado en más de 3 procesos electorales computados a partir del proceso electoral 2014-2015, como lo refiere el artículo 3º transitorio del reglamento respectivo. Y si bien 2 consejeras no aprobaron el proceso de ratificación, no obstante, sí aprobaron el proceso de designación por no estar impedidas para hacerlo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 221 de la Ley Electoral Local, al establecer que las consejerías electorales distritales durarán en su encargo 2 procesos electorales, quienes podrán ser ratificados para un proceso electoral más. Por tanto, las y los aspirantes pueden participar ya sea mediante el proceso de ratificación o de designación, en virtud de no encontrarse impedidos legalmente para hacerlo en una vía u otra, siempre y cuando cumplan los requisitos que la ley señale y estos sean aprobados por el órgano electoral. De ahí lo infundado del agravio. Con relación a Zully Dayan Brito Marván, contrario a lo alegado por la actora, se acreditó tener experiencia en materia política electoral de conformidad con los resultados obtenidos en su evaluación. Asimismo, no se comprobó la falta de residencia en el estado de Guerrero, por lo que los agravios son desestimados. En cuanto a la inelegibilidad de Ruth Avilés Castro, designada como consejera del Distrito Electoral 22, por haber actuado como representante del partido Movimiento Ciudadano en el citado órgano distrital durante el proceso electoral 2017-2018, señala que tiene una militancia activa en dicho instituto político dentro del plazo prohibido por la ley. La ponencia considera fundado dicho agravio por lo siguiente. A efecto de mejor proveer, se requirió al consejero presidente del Instituto Electoral responsable para que informara al respecto, habiendo señalado que efectivamente dicha ciudadana fue designada como representante de ese partido a partir del 20 de abril del 2018. Con base a ello, queda plenamente acreditado que la ciudadana impugnada no cumple con lo establecido en la fracción 9 del artículo 224 de la ley de la materia, consistente en no tener antecedentes de una militancia activa o pública en algún partido político, cuando menos 3 años anteriores a la fecha de la designación, por lo que al haber sido designada como consejera electoral propietaria el 15 de noviembre de 2020, a esa fecha todavía no transcurrían los 3 años requeridos. De ahí que la consecuencia lógica sea ordenar su revocación, pues estimar lo contrario tornaría estéril lo previsto en el citado precepto legal y atentaría flagrantemente contra el principio de legalidad. Por lo que respecta a Eleazar Dimas Cristóbal, designado como consejero electoral en el Distrito 16, el Partido Revolucionario Institucional señaló que a través de notas periodísticas se hizo del conocimiento que dicho consejero intervino en una reunión partidista, exhibiendo la impresión de dichas notas con la misma redacción y del mismo autor, en las que se observa la fecha del 12 de marzo del 2018. Al ser dichas documentales pruebas técnicas que solo pueden demostrar indicios sobre los hechos a que se refieren, por lo que da su naturaleza y ante la relativa facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar, son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, y al no existir en el expediente algún otro elemento que genere mayor indicio sobre los elementos aportados por el apelante, no es posible tener por acreditada su aseveración, por lo que es infundado el agravio en cuestión. En cuanto a la inegibilidad de Blanca Brisa González González,
por presuntamente ser militantes del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, por conducto de su representante, señaló que había solicitado al INE informes sobre la afiliación de dicha ciudadana al citado instituto político, exhibiendo al efecto su escrito de petición. Atento a lo dispuesto por el artículo 12, fracción sexta de la Ley de Medios de Impugnación Local, se requirió al vocal ejecutivo del INE Guerrero informara sobre la petición del partido político apelante, habiendo contestado al director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos de dicho instituto, que realizó la búsqueda de la ciudadana mencionada por nombre, toda vez que la clave del lector no fue proporcionada, encontrando una coincidencia en los registros cancelados del padrón de personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática con fecha de baja 10 de diciembre del 2019. No obstante, se considera que el simple hecho de estar inscrito en el padrón de afiliados aludido no es suficiente para considerar que un ciudadano es militante activo de un partido político y que por ello no cumpla con el requisito establecido en el artículo 224, fracción 9 de la ley electoral. De ahí que la prueba ofertada no es la idónea para acreditar que la ciudadana impugnada sea considerada como una militante activa del citado instituto político, en términos de la jurisprudencia 1/2015, titulada Supervisor Electoral o Capacitador Asistente. La sola verificación del padrón de militantes de los partidos políticos no es suficiente para comprobar su afiliación. En ese tenor, el actor debió llegar al procedimiento los medios de prueba que evidenciaran que es militante o afiliada activa por encontrarse colaborando en la organización y funcionamiento del ente político, que es conocido, notorio, patente o sabido por muchos o todos que tiene esa calidad. Con relación a los criterios sobre la paridad y determinación del género para la designación de los secretarios técnicos, los actores señalaron que el acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación. Así, en los juicios electorales 050 y 053, los actores señalaron que concursaron para el cargo de secretarios técnicos a los distritos electorales 22 y 23, respectivamente. Sin embargo, al haberse determinado el género mediante el acuerdo impugnado, se vulneró su derecho a la seguridad jurídica por no haberse informado con la debida anticipación el género que correspondería a dichas secretarías. A juicio de la ponencia, se estima que no asiste razón a los impugnantes, en virtud de que, para el caso del Consejo Distrital 22, se designó como presidente al ciudadano José Ángel Camargo García, quien fue ratificado para un periodo más en términos de la evaluación aplicada y aprobada mediante la resolución número 03 del 8 de septiembre del 2020. De la misma forma, en el Consejo Distrital 23 se designó a Mauro Gutiérrez Castrejón como presidente de dicho consejo, quien fue ratificado para un tercer proceso electoral, por lo que al haber sido designados con la oportunidad de vida, resultan infundados los agravios hechos valer. Con relación a la presidencia del Consejo Distrital 8, se designó a la ciudadana Erika García Cruz, quien fue designada como consejera propietaria mediante el acuerdo 034 del 8 de noviembre del 2014 para fungir durante los procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018 en términos del artículo 221 de la ley electoral, quien además participó en el proceso de ratificación para un tercer proceso, en el cual también se determinó la no ratificación de quien venía fungiendo como presidente de dicho consejo. Por ello, contrario a lo afirmado por los actores, la designación de la presidencia aludida se efectuó de acuerdo a las evaluaciones obtenidas en el proceso de ratificación, por lo que el Instituto Electoral consideró designarla conforme a sus facultades constitucionales y legales, derivadas de la reforma constitucional denominada paridad en todo, en concordancia con los artículos 3 y 4 transitorios del decreto de reformas. Con base en dichos preceptos, el Instituto Electoral tiene el deber, como autoridad rectora en la materia electoral, de establecer las directrices necesarias para la integración de los consejos distritales conforme al principio de paridad horizontal y vertical, a fin de garantizar la optimización, operatividad y observancia del mandamiento constitucional referido. Asimismo, en el caso de los actores que se inconformaron por la falta de alternancia en los órganos distritales 1 y 22, por haberse designado solamente a mujeres como consejeras propietarias, tampoco le asiste la razón, pues como se razona en el proyecto,
la paridad de género no solo es numérica, sino de cambio de estructuras que frenan la igualdad sustantiva, por lo que el hecho de haberse nombrado solamente mujeres no significa vulnerar el principio de paridad, sino maximizar el derecho y el principio de igualdad como eje en el acceso real de las mujeres a los cargos públicos. Asimismo, la autoridad responsable tomó en consideración la trayectoria profesional y experiencia electoral, así como los resultados de las evaluaciones y los criterios de paridad de género, por lo que, para designar a los consejeros electorales del Consejo Distrital 1, toma en cuenta a quienes participaron en la evaluación del desempeño, aplicado tanto a consejerías propietarias como a las suplentes, quienes demostraron las habilidades necesarias y requeridas por el Instituto Electoral. Cabe precisar que el hecho de que los actores hubieran acreditado cada una de las etapas del proceso de selección y designación, demostrando amplios conocimientos en la materia electoral derivado de los resultados obtenidos, dicha circunstancia no implica que deberían ser designados como consejero electoral distrital, pues la designación final es una facultad discrecional en la que los consejeros electorales del Consejo General determinan en su concepto quién es la persona idónea para ser consejero electoral en el ámbito territorial. Con base en lo antes expuesto, se propone resolver. Primero, se acumulan los expedientes TE, /GEC, /050, /2020, 051, 052, 053, TE, /RAP 012, /2020 y TE, /RAP, /13, /2020, al juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE, /GEC, /049, /2020, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria a los expedientes acumulados. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios de la actora Francisca Alegría Valle, por lo que se revoca la designación de Ruth Avilés Castro como consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 22, ordenándose al Consejo General del Instituto Electoral que proceda en los términos señalados en los efectos de la presente sentencia. Tercero, se declaran infundados los agravios del resto de los actores de los juicios acumulados y, por tanto, se confirma el acuerdo 075, /SE, /15-11-2020 en lo que fue en materia de impugnación. Es la cuenta del asunto. Magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. Para anunciar un voto particular por cuanto al expediente identificado con el número TEE, GEC 049 y sus acumulados, pero en la porción que refiere a la impugnación de la ciudadana Blanca Brisa González González. Si me permite, daré lectura a mi voto o si hay alguna otra intervención, no sé, presidente, en el orden. Pregunto. Tiene usted el uso de la voz y puede finalizar con su voto particular. Ok. Con profundo respeto para mis compañeros magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, me permito emitir voto particular en el expediente TEE GEC 049-2020 y sus acumulados, en virtud de que no comparto el sentido de lo decidido en la sentencia respecto al tema identificado en el apartado 1.3, relativo a la inelegibilidad por militancia partidista, específicamente respecto al estudio efectuado en el caso de Blanca Brisa González González, al concluirse en el proyecto que se nos presenta que dicha ciudadana sí cumple con el requisito de elegibilidad contemplado en el artículo 224, fracción novena de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local. En concreto, no tener una militancia activa o pública en algún partido político, cuando menos 3 años anteriores a la fecha de designación
para ocupar el cargo de consejera electoral. Al respecto, estoy convencida que en el caso concreto, la ciudadana Blanca Brisa González González no reúne el requisito establecido en el artículo antes mencionado, pues establece que los consejeros electorales deberán reunir una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra no tener antecedentes de una militancia activa o pública en algún partido político, cuando menos 3 años anteriores a la fecha de la designación. Elemento negativo en su perjuicio, que desde mi óptica se encuentra firmemente acreditado en autos del expediente, específicamente con la información rendida por el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral en el oficio número 7881, diagonal 2020, recibido el 1 de diciembre pasado en este órgano jurisdiccional, en el que se establece que realizó una búsqueda en sus archivos de la ciudadana mencionada, encontrando una coincidencia de registro cancelado de personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática, la cual, según los datos remitidos a este órgano jurisdiccional, contiene fecha de afiliación el 1 de mayo del 2011 y como fecha de baja el 10 de diciembre del 2019, así como su cancelación. Lo que desde mi perspectiva, al tratarse de una documental pública con valor probatorio pleno, en términos del artículo 20, segundo párrafo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral local, debió valorarse como un elemento idóneo y suficiente por sí mismo para decretar la inelegibilidad de la ciudadana referida. Ello porque se insiste, está debidamente acreditado que era militante del Partido de la Revolución Democrática por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2019 y la prohibición normativa refiere que dicha calidad no debe tenerse por lo menos 3 años antes de la designación respectiva. En ese sentido, la militancia partidaria activa de Blanca Brisa González González quedó acreditada en el expediente con el informe rendido por el funcionario del Instituto Nacional Electoral, sin que en el caso fuera necesario acreditar ningún otro elemento de la prohibición mencionada. De ahí que constituya un error que en el proyecto se razone que el elemento de inelegibilidad acreditado no fuera suficiente para declarar su consecuencia y se tuviera que apoyar en la tesis que se denomina supervisor electoral o capacitador asistente. La sola verificación del padrón de militantes de los partidos políticos no es suficiente para comprobar su afiliación, para establecer que en el caso no existía la prohibición, criterio que por otro lado no resulta aplicable en el caso concreto, ni de forma ilustrativa, porque la razón de la decisión es completamente diferente. Esto es, desde ninguna perspectiva puede equipararse las funciones y facultades de un presidente de un consejo distrital a las de un supervisor o capacitador, lo cual no requiere mayor fundamento y explicación. Además, el criterio de jurisprudencia anotado refiere que la verificación atinente, si se es militante, no puede tenerse por satisfecha desde lo reportado en un padrón de militantes de un partido político, el cual es un documento privado, y en el caso quedó acreditado dicho elemento, como ya se dijo, a través de un instrumento público, como lo es el informe de la autoridad administrativa. Por la misma razón, estimo que en el caso no se le debió otorgar valor probatorio de refuerzo al informe del representante del Partido de la Revolución Democrática contenido en el oficio REP-PRD-IEPC-16-2020, por el cual comunica al secretario técnico del Instituto Electoral que una vez revisado el listado de consejeros electorales y secretarios técnicos, no se encontró ninguna coincidencia de dicha relación de personas con los nombres de dirigentes o militantes de su partido y que por lo tanto se ubiquen en alguno de los supuestos de inelegibilidad para ocupar dichos cargos.
En consecuencia, lo procedente es revocar el nombramiento de Blanca Brisa González González y que en su lugar el Consejo General responsable haga la designación que corresponda conforme a la convocatoria y demás normatividad aplicable. Por lo anteriormente expuesto, es que en la porción del proyecto a que me he referido, no comparto la decisión mayoritaria que seguramente se adoptará y me aparto de este punto. En consecuencia, pido a usted, ciudadano magistrado presidente, adjunte el voto particular al fallo de la mayoría en términos del artículo 17, fracción segunda, inciso A de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado. Es cuanto. Muchas gracias, señora magistrada. Se instruye a la Secretaría General, agregue el voto particular de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol a la sentencia referida. ¿Alguien más desea hacer? Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Alma Eugenia. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente, compañeras magistradas, compañeros magistrados. Quiero hacer algunos comentarios acerca del proyecto de resolución que se nos pone a consideración, específicamente sobre el expediente electoral ciudadano 049 interpuesto por la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza. El proyecto concluye señalando que no se vulneró su derecho, toda vez que hubo un tratamiento igualitario para someter su propuesta para ser considerada como presidenta del Consejo Distrital 2 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Específicamente, el proyecto dice que no se le negó su derecho a la presidencia por ser parte del servicio profesional, precisamente porque la ciudadana, la actora, viene a este órgano jurisdiccional señalando que desde su punto de vista, le fue vulnerado su derecho al ejercicio y funciones de la presidencia, toda vez que se le consideró como no idónea para el cargo, al considerarse que había una incompatibilidad de funciones, toda vez que la ciudadana pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional. Y que basado en ello no fue considerada y no fue aprobada su propuesta de nombramiento como presidenta. Insisto, el proyecto señala que no se le negó su derecho, toda vez que se le respetó en cada una de las fases del procedimiento la igualdad, no solamente la igualdad de oportunidades para ser considerada hasta el momento final, cuando la presidencia del Consejo General del Instituto realiza ante el Consejo la propuesta respectiva. Quiero comentar que yo me aparto de la consideración de que no se le vulneró su derecho por las siguientes razones. Efectivamente, comparto la estructura del proyecto cuando señala que la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza era elegible para ser consejera y en este caso, ocupar la presidencia del Distrito 2. Porque efectivamente de la interpretación sistemática integral de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 18, 381 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 13 del Reglamento para la Designación, Ratificación, Destitución y Remoción de las presidencias y secretarías técnicas de los consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se desprende que los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, en este caso pertenecientes al organismo público electoral estatal, pueden no solamente participar, sino pueden ser elegidos para ocupar las consejerías distritales.
insisto, en ese comparto la estructura del proyecto de resolución. Donde me aparto es por lo siguiente. La ciudadana establece que existió violencia política. Y cuando se denuncia la violencia política, este órgano jurisdiccional está obligado a juzgar con perspectiva de género. Y la perspectiva de género implica remover cualquier obstáculo para fortalecer la participación política de las ciudadanas, en este caso de la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza. Entonces, eso nos obliga, esta perspectiva de género nos obliga a ahondar en el expediente para remover estos obstáculos que inciden en que no pueda lograrse la participación política. Y lo señalo porque bajo esta perspectiva podríamos señalar dos cuestiones. La primera, el proyecto de resolución establece que el hecho de que se dijese tanto en la Comisión de Prerrogativas como posteriormente en la sesión del Consejo de que la incompatibilidad de funciones por ser del servicio profesional electoral no afectó en el sentido del voto. Desde mi punto de vista, sí lo afectó, porque precisamente desde la sesión de la Comisión de Prerrogativas ya se partía de la hipótesis falsa y la premisa falsa de que la ciudadana no era idónea porque no cumplía con un requisito. Tan es así que observamos el dictamen individualizado correspondiente y veremos que tiene una anotación de que no es elegible precisamente porque es incompatible en las funciones. Entonces, desde la sesión de la Comisión de Prerrogativas ya se tiene esa hipótesis falsa de que no es idónea para el cargo por esta falta de requisito. Y por supuesto, esta hipótesis falsa no solamente influye, sino es determinante para la votación final por parte de los integrantes, de las y los integrantes del Consejo General. También el proyecto de resolución establece que precisamente no se llega a la presidencia porque no alcanzó la votación de los 5 votos que se requieren para poder ser aprobada su propuesta. Ahora, yo quiero comentarles que en el análisis de los documentos que obran en el expediente se encuentra la versión estenográfica de la sesión del Consejo General de fecha 15 de noviembre de este año y se encuentra el acta de la sesión extraordinaria. En estos dos documentos se consigna una votación de 3 votos en contra por parte de la integración del Consejo General. Sin embargo, reproduciendo el instrumento de la herramienta digital que mandó también la autoridad responsable que obra en el expediente, podremos advertir que en el minuto a 1 hora 47 minutos de este video, podremos advertir que una de las integrantes del Consejo General no emitió voto en contra. Lo que emitió fue un voto concurrente. Y desde revisando el reglamento de sesiones del Consejo General y de los consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, específicamente en el artículo 48, se establece que el voto concurrente, lo leeré textualmente para no interpretarlo, dice, en el caso que la discrepancia se centre exclusivamente en la parte argumentativa, pero exista coincidencia en el sentido de la decisión final,
podrá formular un voto concurrente respecto de la parte del acuerdo o resolución que fue motivo de disenso. Por lo tanto, se está de acuerdo o se coincide con el sentido de la decisión final. Y revisando el acuerdo donde se aprueba la designación de las presidencias y de las consejerías, veo el resolutivo primero y dice: se aprueba la designación de las presidencias y consejerías electorales, propietarias y suplentes de los consejos distritales electorales del Estado de Guerrero, conforme a los dictámenes que se adjuntan. Y posteriormente otra serie de resolutivos. Y recordando que la votación de todas las presidencias y consejerías fue específicamente sobre el distrito 2, se diferenció la votación y primero se votó en lo general todo el proyecto de designación y se dejó en una segunda votación al distrito 2, y en esta votación del distrito 2, una de las integrantes del consejo votó de manera concurrente. Es que desde mi punto de vista, el proyecto no tenía 3 votos en contra. El voto concurrente no es un voto en contra, no solamente desde mi perspectiva, sino de estableciendo el reglamento de sesiones. Y si vemos más sobre la versión estenográfica y nos vamos también al medio digital, podremos observar que incluso en esta parte de su intervención de esta misma integrante, al momento de manifestar sus expresiones sobre el acuerdo, también señala voto razonado, y el voto razonado tampoco es un voto en contra. Por lo tanto, yo precisamente me aparto de esta consideración de que no se vulnera sus derechos. Insisto, perfectamente coincido de que hay por supuesto, de que se reúne el requisito de elegibilidad, no hay incompatibilidad de funciones, porque no solamente de la interpretación sistemática y funcional de la Constitución, del Estatuto y del Reglamento, podremos advertir que no está impedida o no estaba impedida para ocupar la presidencia de las consejerías, sino también porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se ha manifestado en que el derecho de integrar las consejerías de cualquier organismo público, llámese estatales o distritales, es fundamental y solo puede ser restringido para alcanzar un objetivo legítimo sustentado constitucionalmente. De ahí que la restricción sea contraria al artículo 5 y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, al impedir el acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas electorales. Esta parte la quiero resaltar porque, insisto, comparto el sentido de la resolución que establece que sí se cumple con este requisito. Y sí me aparto en ese sentido entonces de que sí se influyó, por supuesto, sí se influyó el hecho de que se dijera que no era compatible, se partió de una premisa falsa que desde mi punto de vista sí influyó en el libre albedrío y en la libre consideración de las consejeras y consejeros, y también porque yo sostengo que la votación no fue consignada fielmente como se establece en la herramienta digital. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el sentido del proyecto tendría que revocarse en la parte considerativa el acuerdo, tendría que reenviarse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que la propuesta de la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza, como presidenta del Distrito 2, sea nuevamente sometida a consideración de las y los integrantes del Consejo y de manera libre y bajo su facultad considerativa y discrecional de las y los consejeros pueda emitirse de nuevamente el voto a favor o en contra. Es cuanto, consejero presidente.
Muy amable. Gracias, señora magistrada. En el orden tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa. Adelante, magistrada. Muchas gracias, presidente. Solo por aclarar algunas situaciones, más allá de mi estilo o costumbre, esta cuenta, si ustedes se fijan, fue amplísima, precisamente para exponer los argumentos en razón de que son muchos los expedientes acumulados. Lo único que ahí en esa cuenta escucharon ustedes mis motivos y fundamentos a cada uno de los agravios vertidos por los actores y las actoras. Aquí solo quiero aclarar que no son errores los que mencionan como tales. Asumo la responsabilidad del proyecto y créanme que lo que ahí se plasma es, si no compartimos la percepción o la interpretación, es el análisis y la fundamentación y motivación, insisto, de la ponencia de la que soy titular. En razón a la militancia o afiliación de Blanca Brisa, compartimos una tesis de jurisprudencia. Respeto las opiniones en contra, como la interpretación que hace la magistrada Evelyn, pero asumo que no se estableció esa parte por error. En cuanto al caso de Diana Fajardo, si no argumentamos o si no hicimos mayor argumentación sobre violencia política, porque en su demanda ella únicamente señala que ejerció violencia política porque no se le permitió llegar al cargo. No obstante, bajo la teoría de un procedimiento complejo, si ustedes se fijan, hacemos un recuento de todas las etapas del procedimiento y ninguna se advierte un trato diferenciado para ella. Entonces, en opinión de mi ponencia, no existió violencia política. Sin embargo, insisto, respeto la interpretación o la argumentación de mi compañera magistrada. Y en cuanto a la votación, son actas. Efectivamente es un acta, una versión estenográfica, una versión impresa. Y ahí solo quiero aclarar que de lo que nosotros analizamos, de los documentos enviados por la autoridad responsable, advertimos que la consejera Dulce Merari Villalobos emite un voto concurrente en la aprobación de lo general en el acuerdo. Por eso es que se separa únicamente el Distrito 2. Si excluyen esa parte del Distrito 2 del acuerdo, en esa votación la consejera Dulce Merari vota a favor con un voto concurrente. Sin embargo, en el caso ya, en lo particular, en lo referente a la actora Diana Fajardo, la misma consejera Dulce Merari emite un voto en contra, y prueba de ello es que está su firma autógrafa en el acta correspondiente. O sea, ella admite que emitió en lo particular un voto en contra por lo que respecta al Distrito 2 y un voto concurrente en la aprobación del acuerdo en general. Esas son mis aclaraciones y insisto, lo argumentado por la ponencia que conoció de este caso en la sustanciación está argumentado en el proyecto que se les presenta.
Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señora magistrada. No sé si antes de hacer uso de la voz, no sé si algún otro de los compañeros vaya a hacer uso de la voz, sino con el permiso de las compañeras magistrados y del compañero magistrado, solamente para razonar mi voto y adelantar que votaría a favor del proyecto presentado por la magistrada Hilda Rosa Delgado en el expediente TEE-G, diagonal 049, diagonal 2020 y acumulados. Porque me parece que en tratándose de la designación e integración de los consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como acertadamente lo sostiene la ponente, constituye un procedimiento complejo integrado por diferentes etapas, las cuales a su vez se encuentran regulados por reglamentos y una convocatoria, a fin de dar claridad y operatividad a las normas mencionadas. En este sentido, de los actos del expediente que se nos pone a consideración, se advierte que el Consejo General realizó una valoración integral de las propuestas y verificó la idoneidad de las personas que fueron puestas a su consideración y previo a la votación requerida fueron designadas en el cargo propuesto. En el caso particular de Diana Fajardo Zaragoza, que contrario a lo alegado en su demanda, se acreditó que el Consejo General del Instituto Electoral no aprobó la designación e integración del Consejo Distrital por no haber alcanzado la votación de al menos 5 consejeros electorales, pues solo obtuvo el voto favorable de 4 consejeros, entre ellos un voto concurrente, circunstancia que no implica que se haya cometido violencia política en razón de género en contra de la actora, en virtud de que no se acredita algún trato diferenciado y específico con relación a las demás aspirantes que le hayan imposibilitado acceder a la lista de la cual podía ser designada en el cargo que reclama. Por tanto, como en cualquier proceso de selección, existe inconformidad respecto a los resultados finales. Sin embargo, salvo en el caso de la designación de Ruth Avilés Castro como consejera electoral propietaria del Consejo Distrital número 22, de la cual se acreditó que fue designada como representante del Partido Movimiento Ciudadano en el proceso electoral 2017-2018. En todos los demás casos, como el de Eleazar Dimas Cristóbal, Blanca Vista González, entre otros, coincido en que no se aportaron los elementos de prueba idóneos para acreditar que los supuestos de inelegibilidad que se les atribuyeron. Por tanto, considero que la autoridad responsable llevó a cabo el procedimiento de designación e integración de los consejos distritales electorales sin discriminación alguna, ni violencia en razón de género, y garantizó el derecho de todas las personas para acceder al cargo, sin que se advierta precepto o lineamiento que haya impedido su participación o se exigieran mayores requisitos con relación a los otros aspirantes. Coincido plenamente con la ponente que al momento de llevar a cabo la designación final de quienes integrarán el órgano electoral distrital, como que le sigue, no hay violencia porque no fuiste tu propuesta. Magistrado, el audio. sí. No sé qué tanto, compañero consejero, se escuchó, porque sí lo moví. Si no, con mucho gusto, iniciaría con esta parte. Sí, secretario general, ¿no se alcanzó a escuchar nada? El audio se escuchó, magistrado, perfectamente bien a la parte de las consideraciones del distrito 16 de Ometepec, de Eleazar. De Eleazar.
Muy bien. En este sentido, por tanto, considero que la autoridad responsable llevó a cabo el procedimiento de designación e integración de los consejos distritales electorales sin discriminación alguna ni violencia en razón de género, y garantizó el derecho de todas las personas para acceder al cargo sin que se advierta precepto o lineamiento que haya impedido su participación o se exigieran mayores requisitos con relación a los otros aspirantes. Coincido plenamente con la ponente que al momento de llevar a cabo la designación final de quienes integrarán el órgano electoral distrital, los consejeros electorales del Consejo General cuentan con una facultad discrecional que los lleva a determinar quiénes de los aspirantes que se encuentran en la etapa final de los procesos de selección y designación, en su concepción, reúnen de mejor manera la idoneidad que se busca para integrar este órgano electoral. Dicha discrecionalidad atiende a la facultad que constitucionalmente les fue conferida a los consejeros electorales en el artículo 41 y 116 constitucional de la Constitución Federal, a efecto de designar a los integrantes de los citados consejos desconcentrados. Sin embargo, la misma no es arbitraria, pues se debe sustentar en los resultados de todas y cada una de las etapas del proceso de selección y designación, así como en los criterios y parámetros que se establecieron en la convocatoria y en el reglamento, los cuales se encuentran apegados a los principios rectores de la materia electoral. En consecuencia, aun cuando los actores hubieran acreditado cada una de las etapas del proceso de selección y designación, contando con amplios conocimientos en la materia electoral derivados de los resultados obtenidos en la evaluación, dicha circunstancia no implica que deberían ser designados como consejeros electorales distritales, pues como se señaló, la designación final es una facultad discrecional en la que los consejeros electorales del Consejo General determinan en su concepto quién es la persona idónea para ser consejero electoral en el ámbito distrital. Es así, por todo lo aquí manifestado, que acompañaré con un voto a favor del proyecto que nos presenta la compañera ponente Hilda Rosa. ¿Por qué? Porque finalmente estoy sumamente convencido que al hacer una valoración jurídica de lo que dice la ley, con el reglamento, con la convocatoria, con los agravios, al concatenarlos, desde mi perspectiva jurídica, siento que la compañera magistrada le dio el trato jurídico correcto. Es cuanto, señoras magistradas, compañero magistrado, en el orden, no sé si alguien desea hacer uso de la voz, si no, en una segunda etapa, con mucho gusto le daré el uso de la voz a la compañera magistrada Almadelia Eugenio. Adelante, compañera magistrada. Muy amable, magistrado presidente. Para hacer una precisión y reiterar lo que ya expresé anteriormente, las precisiones. Yo coincido que no hay violencia política, como está en el proyecto, por supuesto. Yo no he comentado que hay violencia política. Lo que yo señalo es que al momento de venir a este tribunal una ciudadana bajo una manifestación de violencia política contra las mujeres en razón de género, se aplica la perspectiva de género. Y el juzgar con perspectiva de género significa que nosotros tenemos que buscar la verdad en el expediente bajo otros lentes, válgase la expresión, bajo otra perspectiva.
También yo debo precisarlo, tampoco he señalado y que el voto establecido por las y los integrantes del Consejo General del Instituto haya sido arbitrario de ninguna manera. Lo que yo comento es que esta hipótesis falsa, esta premisa falsa de que existía una incompatibilidad de funciones fue determinante para el análisis y las conclusiones que pudieran haberse generado al interior de las y los consejeros. La segunda parte a precisar, yo no quiero señalar nombres de los integrantes del Consejo General, pero yo no me refiero a la consejera Dulce Merari Villalobos. Efectivamente, ella emitió un voto concurrente en una parte considerativa y fue muy clara al precisar que emitía voto en contra de la presidencia del Consejo Distrital número 2. Yo no me refiero a ella, es uno de esos 3 votos, sin que sea ella, no votó en contra. También establecí que la versión estenográfica y el acta señalan que hay 3 votos en contra. Sin embargo, si revisamos el video de la sesión, observarán ustedes, como insisto, al minuto 47, minuto 48, de que no se emite un voto en contra. Por lo tanto, desde mi punto de vista, con esta herramienta digital que, insisto, está de manera contradictoria con lo consignado en el acta, en el acuerdo y en la versión estenográfica, que por cierto quiero comentarles lo siguiente. En el acta de la sesión extraordinaria del Consejo no se establecen los votos particulares ni los concurrentes. El reglamento establece que cuando se emite un voto concurrente o particular y este sea verbal, deberá constar en el contenido del acta. Y lo que dice el acta es que se reproducen los votos en el sentido de la versión estenográfica, y si nos vamos a la versión estenográfica no establece esta parte considerativa que les digo de cuándo se emitieron los votos. Por tercera ocasión, si ustedes revisan minuto 47 del video, verán que no hay un voto particular, se emitió un voto concurrente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí se había alcanzado una votación mayoritaria para la propuesta de la presidencia del Consejo Distrital número 2. Y de ahí que me aparte del sentido del proyecto. Y aprovecho, por supuesto, para señalar y felicitar a la ponencia, a la magistrada Hilda Rosa Delgado y a su equipo de trabajo, porque fueron varios juicios electorales ciudadanos, también recursos de apelación y fue un análisis exhaustivo. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señora magistrada. No sé si consideren los compañeros que ya está suficientemente discutido, si no, pasaríamos a instruir al secretario general para que tome la votación respectiva. Adelante, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto y con un voto en contra en el juicio electoral ciudadano 049 del 2020. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. De acuerdo. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto y en los términos de mi voto particular, por cuanto al punto 1.3
del proyecto que se nos presenta, solicitando sea agregado el mismo a la presente resolución. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto y de su contenido integral. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con los votos particulares emitidos por la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en los términos expuestos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Magistrado presidente, si me permite. Sí, claro. Como ya lo anunció el secretario general, en términos del artículo 17, fracción segunda, inciso A, presentaré voto particular con respecto al expediente electoral ciudadano 049. Muy amable, gracias. Sí, claro. Por esta parte también se instruye que los votos particulares de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, el voto particular que también hace la compañera magistrada Almadelia, así como mi razonamiento del voto, formen parte de la resolución que se acaba de resolver y acabamos de votar. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, entonces, si me permiten, compañeras y compañeros magistrados, siendo las 3 horas del día, con 3 minutos más 36 segundos, al no haber más asuntos por tratar, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todos.